Oiga, las primeras 2 semanas uno llegaba a la casa, eso tiraba los zapatos, uno ponía la ropa y se la de derecho para el baño, esconder todo. Eso empanicado, yo creo que todo el mundo lo hizo. Eso casi que ni miraba a la gente a los ojos. Y habían 3 contagiados. Sí, señor. O sea, las probabilidades de uno contagiarse eran nulas. Pues resulta que esto crece y yo pues ya llego y yo ya ni los zapatos, yo no puedo entender el cuento de los zapatos, no lo he podido entender, por qué me tengo que lavar los zapatos y todas las cosas, y está como todo a la inversa. ¿Cómo entender esta situación, doctor? Es claro que la situación con el SARS-CoV-2 es un virus emergente. Esto quiere decir es un virus nuevo del cual hay mucho por conocer y sobre todo muchas cosas por definir para hacer adecuadamente. Entonces, inicialmente ustedes vieron que la Organización Mundial de la Salud despotricó de los tapabocas y posteriormente hemos visto ya como información muy clara muestra que el uso correcto del tapabocas en situaciones donde haya contacto con otras personas puede disminuir el riesgo de contagio por secreciones respiratorias aproximadamente en un 75%. Esto más el lavado de manos y el distanciamiento social correcto se convierte realmente en la única vacuna efectiva y que ha mostrado eficacia en el momento actual. Lo demás, como ustedes lo planteaban y como lo mostraban en la parte del programa, se están desarrollando una serie de protocolos de investigación, tanto con plasma convaleciente, con protocolos de vacunas, con antivirales, pero sería una falacia decir en este momento que vamos a tener una cura o una prevención certera de la enfermedad en un periodo tan corto de tiempo. Esto a qué llevaría a una falsa creencia de tranquilidad en la comunidad, a relajarse en sus costumbres sociales y aumentar el riesgo de contaminación y efectivamente de poder enfermar y morir por la enfermedad. Doctor, ¿cuándo cree usted que vamos a tener el pico? Bueno, en uno de los programas que estuve con ustedes, vimos que una dificultad grande que tuvo el país en su fase inicial fue que aunque se tomó oportunamente el cierre, pues la cuarentena legal, no teníamos las pruebas suficientes para hacer tamizaje no solo de pacientes enfermos, sino asintomáticos, para poder conocer un porcentaje real de población y hacer una predicción estadística confiable. Si uno no tiene el sustrato adecuado para hacer una predicción estadística, pasa lo que usted también dijo al inicio del programa. Cada 8 días nos dicen que va a ser el pico. Pero ¿qué realidad tenemos? Vemos una situación grave en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, en las zonas limítrofes con el Brasil, y vemos que los casos están aumentando también en Antioquia. Entonces nosotros vemos cómo realmente no estamos en una fase de descenso, estamos en la fase de ascenso de infectados, y esto nos lleva a que ya, por decirlo, cuando mostramos la cuarentena tiene una fase legal y una fase que puede ser voluntaria. Ya adquirimos una conciencia. Ahora el autocuidado individual se va a convertir en la base fundamental para evitar que haya una carga grande de personas con enfermedad que se infecten y saturen los servicios de salud y nos generen una complicación y un caos que nos llevaría a repetir lo que se vivió en Europa. Fueron supremamente claros ustedes al decir que los países europeos nos llevan 3 meses de ventaja. Ellos están en la fase de empezar a hacer una liberación de su economía, pero cuando tuvieron el descenso. Ahora nosotros liberamos la economía y estamos en la fase de ascenso. El estudio más reciente de la Universidad Pontificia Bolivariana nos muestra que probablemente por el comportamiento estadístico y el crecimiento que está teniendo en el país, los picos puedan coincidir a finales de julio o en los primeros días del mes de agosto. En este momento se piensa hacer una cantidad de actividades que pueden favorecer relajamiento social. Un ejemplo, hacer la fiesta de las flores virtuales. Todo el mundo lo ve virtual, ¿no? Es que yo por el computador o por internet no me contamino. Pero ustedes saben que generar este tipo de actividades puede llevar a las fiestas cerradas clandestinas, al consumo de licor y a generar que los grupos familiares se puedan contaminar así no estén en la calle. Entonces nosotros tenemos que acompañar todo este proceso de incorporación social con un trabajo educativo donde la gente en todo el país tenga absolutamente claro que nosotros estamos en la fase de ascenso, no de aplanamiento de la curva, que si logramos mantener el autocuidado
vamos a lograr evitar que tengamos el número de enfermos y de muertes catastróficos que otras partes del mundo han tenido. Recordemos que el único dolor soportable es el ajeno. Nosotros creemos que tocan la puerta del vecino y no la de nosotros. Ejemplo, creo que, por ejemplo, la posición que salió hoy en prensa también del doctor Braulio Espinosa es algo que se debe hacer. ¿En qué sentido? Los colegios no deben, en este resto de año 2020, asistir a clases presenciales. ¿Por qué? Usted tiene los nietos, o llegan y viven las familias como muchas de las familias nuestras que vive el abuelo, el papá, la mamá y los hijos. Esos niños que tienen más frecuentemente infección no grave, llegan y contaminan el grupo familiar y tendremos que empezar lo que históricamente se dice, que es el fenómeno del acordeón. Vamos a empezar liberación, cuarentena y aumento en el número de personas enfermas y muertas. Esto es muy importante tenerlo como comunidad presente.